Triangulación internacional. ¿Y qué es la triangulación internacional? La triangulación internacional es una operación comercial donde hay tres países. Uno que compra, uno que vende y otro que actúa como intermediario. ¿Ya? Y para entender mejor este tipo de comercialización, hablaremos de la compañía Antio Trading, que está dedicada a la distribución y comercialización de materias primas en la industria alimentaria animal. Dado su modelo de negocio y presencia internacional, tienen una posición estratégica a nivel mundial dentro de la triangulación, lo que les permite, por ejemplo, comprar materias primas en Brasil, Gestionar la documentación y la logística desde su filial en Estados Unidos. Y entregar directamente en Colombia. Y ahora, ¿cuál es el problema? El proveedor de Brasil está teniendo problemas al presentar la documentación hacia las operaciones de triangulación hacia Colombia, lo que hace que genere demoras y sobrecostos dentro de la importación del producto hacia el país destino. The project analyzes a triangulation transaction involving a Brazilian supplier, a U.S. intermediary, and a client in Colombia, identifying a high error rate of 20% in the supplier's issuance of certificates of origin. These errors generate risks such as loss of tariff benefits and custom delays. Therefore, the project purposes developing solutions to improve the quality of the documentation, ensuring its validity with Colombian customs. y cómo identificamos este problema dentro de las triangulaciones de la compañía. Dentro de las importaciones que se hicieron el año pasado, en el 2024, vimos que se realizaron 360, de las cuales se presentaron 90 errores de documentación dentro del proceso. Y al final nos dimos cuenta que esto impactó el 20% del total de las importaciones anuales. Como objetivo general, tenemos optimizar la documentación en operaciones de triangulación comercial entre Brasil, Estados Unidos y Colombia, para así asegurar la emisión de la prueba de origen entre el proveedor brasileño para garantizar el cumplimiento aduanero y el acceso a preferencias arancelarias en Colombia. Para el cumplimiento del objetivo general tenemos tres objetivos específicos. El primero es identificar y analizar los errores recurrentes en la emisión del certificado de origen por parte del proveedor brasileño, específicamente en el contexto de operaciones trianguladas. Como segundo, establecer un protocolo de revisión y validación documental previo al embarque que incluya formatos guía y criterios de verificación para la prueba de origen. Y por último, formular mecanismos de comunicación y coordinación entre la empresa intermediaria y el proveedor brasileño para asegurar la correcta emisión de este documento. Para nuestra investigación realizamos un estudio previo de diferentes investigaciones que hicieron otros autores, en los cuales encontramos que, por ejemplo, el ANDI y la Cámara de Fe de Palma en 2021 realizaron un estudio donde abordaron temas como la competitividad de Colombia en el comercio internacional de materias primas y la relevancia de los certificados de origen. Esto nos dio hallazgos claves como la trazabilidad y certificación de origen, son claves para mantener beneficios comerciales. En segundo lugar, tuvimos un estudio sobre los fenómenos de triangulación comercial, modelo Puente, realizado por la revista venezolana de Gerencia, donde se abordaron temas como la triangulación internacional, alianzas estratégicas, transferencias de conocimiento y replicabilidad de modelos. Los hallazgos claves de esta investigación era que las operaciones trianguladas pueden crear alianzas entre modelos replicables entre países, aunque son difíciles de medir. El tercer estudio que tuvimos fue de Animal Feed Resources Information System, donde se abordaron temas como impacto de disponibilidad de materias primas en seguridad alimentaria y sostenibilidad ganadera. Los hallazgos claves de este estudio es que el acceso a insumos depende del comercio internacional y afecta la sostenibilidad ganadera. El cuarto estudio indaga sobre las dinámicas de las relaciones entre Estados Unidos, Colombia, Brasil e investiga la cooperación, competición y conflicto entre esos tres países. Este estudio fue realizado por la Universidad Javeriana en Colombia y los temas abordados son las relaciones trilaterales, la cooperación internacional, la competencia geopolítica y los conflictos diplomáticos. Dentro de los hallazgos claves de esta investigación tenemos que este estudio examinó cómo las relaciones entre estos tres países se caracterizan por una mezcla de cooperación y competencia, y destaca que, aunque no existe una triangulación comercial formal, las interacciones económicas y políticas entre ellos influyen entre sus estrategias regionales y globales. Entonces, ¿qué dice la OMA. ¿Y la OMC? sobre las triangulaciones internacionales? Ok, sobre las reglas de origen, la OMC y la OMA gestionan algo llamado el Comité Técnico sobre las Normas de Origen, o CTNO, que se encarga de discutir y tramitar
las reglas de origen para cada país. Principalmente las clasifican en dos partes: las de origen preferencial, que son aquellos que tienen tratados comerciales entre países, y también las de no preferencial, que se utilizan principalmente como medidas estadísticas para reglas de etiquetado y medidas antidumping. También proporcionan directrices técnicas y metodológicas para definir el origen. Adicional, fomentan el uso del sistema de autocertificación por operadores económicos autorizado, el OEA. Respecto a los procedimientos aduaneros multilaterales, lo que busca la OMC y la OMA es la facilitación del comercio internacional mediante procedimientos claros y uniformes, como por ejemplo el Acuerdo de Facilitación del Comercio AFC. También busca generar nuevas tecnologías como la ventanilla única y declaraciones electrónicas. Y también la gestión de riesgo en lugar de una revisión física total. Adicional, implementar la cooperación entre aduanas de diferentes países para mejorar la eficacia. Ahora, la OMA, ¿qué dice sobre las prácticas de triangulación o intermediación comercial? Primero, ofrece recomendaciones sobre la trazabilidad, transparencia comercial y control aduanero de dichas transacciones. También promueve que los países miembros apliquen sistemas de control que permitan recuperar o rastrear correctamente el recorrido de la mercancía. También recomienda el uso de facturación directa, certificados de origen claros y documentos de transporte que reflejen físicamente el movimiento real. Por último, impulsa prácticas para evitar el uso abusivo de las zonas francas, que es muy común, también intermediarios o facturación en paraísos fiscales. Sobre las prácticas de triangulación e intermediación comercial, la OMC en primer lugar discute mecanismos para prevenir el abuso de certificaciones de origen por medio de intermediarios que enmascaran el origen real. En el marco del acuerdo sobre valoración en la aduana, se analiza el valor de las transacciones entre partes relacionadas o intermediarios para evitar la subfacturación o sobrefacturación. Impulsa prácticas para evitar el uso abusivo de zonas francas, intermediarios o facturación sobre paraísos fiscales. Y por último, promoción de trazabilidad documental, aplicación coherente de reglas para evitar el forum shopping de origen o de condiciones arancelarias. Sobre esta triangulación existen varios riesgos. En tributario tenemos errores de documentos, pérdidas de beneficios arancelarios, sanciones por evasión o por incumplimiento. En cambiarios, incapacidad de mostrar las transacciones entre países o problemas con bancos. Y financieros, pérdidas de beneficios arancelarios que aumentan los costos totales del negocio y márgenes de ganancia. ¿Cómo se determina la valoración aduanera en este caso? Lo primero que hay que tener en cuenta es que existe una triangulación que se está dando por medio de una triangulación donde existe un intermediario, en este caso en Estados Unidos, y un fabricante, en este caso en Brasil. Entonces aquí ya se entran dos características puntuales para generar el método de valor de transacción. La primera es que existe una compra-venta real entre estos dos actores que mencioné primeramente, y en segunda instancia es porque existe una relación vinculante. La relación vinculante es un contrato que se va a establecer y que va a generar la caracterización para poder establecer esta valoración. Como tal, existen dos leyes que tipifican esta valoración de transacción en Colombia. La primera de ellas es la decisión 571 de la CAN y la segunda donde se contempla es en el decreto 1165 del 2019. En el decreto 659 del 2024 aún no se menciona nada sobre la triangulación que vaya a afectar directamente esto. Lo segundo que se puede tener en cuenta, prácticas que debemos tener en cuenta, es el destino final de la mercancía. En este caso, como la mercancía va a ser completamente importada desde Colombia y este va a ser el destino final, también puede ser aplicable el valor de transacción. Por último, se tiene que tener en cuenta cuál es el tipo de operación que se está manejando. En este caso, Antio Trading Estados Unidos le compra al fabricante brasileño por medio de un término export, pero la aplicación que se va a hacer para este caso de la importación es por medio de CFR. En este caso se demuestra que sí existe una vinculación y una completa operación más allá de la compra primera generada. Dada la naturaleza de las operaciones de Antio Trading, que recordemos que ellos lo que comercializan son insumos para la alimentación animal, debemos tener en cuenta 6 documentos claves. El primero de ellos son las facturas comerciales, que en este caso existen 2 de ellas. La primera, donde el fabricante le vende directamente al proveedor de Antio Trading Colombia, que en este caso es Antio Trading Estados Unidos. Y la segunda factura que se tiene es la factura comercial definitiva de la operación de triangulación para Colombia. En muchos casos eso se tiene que reglamentar por medio de un contrato de compra-venta internacional, en donde pueden actuar las 3 partes de la operación o únicamente las 2 partes, donde se reconoce legítimamente la aplicación de una triangulación internacional.
Se deben tener en cuenta los soportes de pagos de los 3 actores involucrados para poder tener al tanto el valor correcto de la mercancía y cuál ha sido la evolución de la misma. También se tienen en cuenta los documentos de transporte. En este caso, al ser CFR, es un medio de transporte marítimo que va a ser destinado desde Brasil hasta Cartagena, por lo cual el documento de transporte tiene que complementarse con esta ruta específica. Anteriormente se mencionó que se tenían 2 facturas comerciales. El último documento que se deben tener son los certificados tanto sanitarios como de origen, teniendo en cuenta la aplicación del producto. En este caso, Colombia tiene que generarle un DZI al fabricante en Brasil, donde se demuestre para qué se va a utilizar el producto y cuál es la ruta que tiene que seguir. Y por último, se debe tener el certificado de origen por parte del fabricante de Brasil directamente hacia Colombia. También deberíamos tener un certificado sanitario de origen para poder demostrar cuál va a ser el proceso que va a cumplir directamente el producto en la triangulación. La DIAN puede generar diversos cuestionamientos en la aplicación de una triangulación internacional. El primero de ellos es la valoración entre las partes vinculadas, en este caso específicamente entre Antio-Trading Colombia y Antio-Trading Estados Unidos. Si el precio está muy por encima o muy por debajo del mercado, la DIAN puede sospechar que se está realizando una venta de papel, donde la triangulación simplemente se está utilizando como un precepto para poder aplicar mayores o menores gravámenes arancelarios. El segundo cuestionamiento es que puede tener una falta de claridad en el rol que se está asumiendo directamente el intermediario comercial, que en este caso es Antio-Trading en Estados Unidos. Pero igualmente, al existir el soporte de la importación, pues este riesgo es un poco más pequeño. Para solucionar los cuestionamientos que puede hacer la DIAN sobre la triangulación aduanera o la triangulación internacional, en este caso pueden existir 4 tipos de soluciones. La primera de ellas son las evidencias de pago, en donde se demuestra que Antio-Trading Estados Unidos generó un pago por la compra de los insumos que va a venderle posteriormente a Antio-Trading Colombia. Entonces, en ese caso se necesitarían las 2 soportes de pago. También va a existir la confrontación de las obligaciones aduaneras que se están intermediando. En este caso, recordemos que al ser un término CFR, sí existe una demostración completamente real de que Antio-Trading Estados Unidos es parte completa de la triangulación. Otro caso que podría solicitar es la vinculación entre las empresas, que es reglamentar qué tipo de operación tiene Antio-Trading Estados Unidos con Antio-Trading Colombia y por qué se están generando esos proveedores. Y por último, la influencia de precios, donde si el valor es diferente al del mercado, se tendría que utilizar una valoración diferente y pues la DIAN podría cuestionar estos planteamientos. En este caso también vamos a entender cuáles son los regímenes aduaneros que existen por medio de la triangulación internacional. El primer régimen aduanero que vamos a tener es proveniente completamente de Brasil. Brasil va a generar una exportación definitiva de su producto por medio de una declaración de exportación. Recordemos que por el tipo de producto ellos deben generar un certificado sanitario de origen para poder grabar el tipo de producto y su importación en Colombia. El segundo rol que se tiene es por parte de Estados Unidos. Estados Unidos no tiene ningún tipo de régimen aduanero en este caso. Su régimen va a ser más administrativo y comercial, pero igualmente tiene que tener una vinculación directamente en el proceso de importación. El último régimen que se contempla es el colombiano, donde se va a realizar una importación ordinaria con los documentos soportes que se deben tener en cuenta para una importación, como si fuera pues una cualquier otra. En este caso, aparte de la importación, se va a necesitar un DZI, que va a ser el generador del certificado sanitario de origen por parte del proveedor en Brasil. Bueno, y aquí, de acuerdo ya a lo anterior, vamos a mostrar un flujo correcto, cómo debería ser la triangulación que debería tomar Antio-Trading. Bueno, el primero es la negociación y orden de compra. Aquí pues el cliente en Colombia realiza la orden de compra a la empresa intermediaria, que sería Antio-Trading Estados Unidos. Aquí pues Antio-Trading genera la orden de compra al proveedor en Brasil, en donde pues con instrucciones claras sobre su facturación, su origen y pues su logística. Siguiendo con la confirmación y la emisión de la factura. Siguiendo con la emisión de certificado de origen, aquí el país de destino sería Colombia. El país en donde se genera la factura sería Estados Unidos. Aquí se debe validar internamente antes de su envío. Siguiendo pues con la facturación final, en donde aquí el proveedor debe mirar pues su factura a Antio-Trading, en donde Antio-Trading emite pues su factura final al cliente, en este caso sería Colombia, coincidiendo así con la información documental. Siguiendo con el transporte, en donde aquí la mercancía se transporta directamente de Brasil a Colombia, pues sin pasar por Estados Unidos, en donde aquí se emite el conocimiento de embarque indicado a Colombia como destino. Siguiendo ya con el despacho aduanero en Colombia, aquí el importador en Colombia pues presenta los documentos, se presenta la facturación de Antio-Trading, certificado de origen emitido pues en Brasil,
el BL, el packing list y pues otros documentos. Siguiendo ya pues con la entrega final, en donde que aquí se entrega la mercancía al cliente final, que es en Colombia, y así cerrando el ciclo comercial. Okay, the conclusion is strategic triangulation between Brazil and the United States and Colombia represent an efficiency strategy for expanding markets and optimizing international sales process. However, as evidence in this case, the Brazilian suppliers lack of the law knowledge regarding documentary requirements, especially in the usage of the certificate of origin, lends to errors that affects customs compliance and the acquisition of traffic benefits. Implementing an ideal workflow with clear errors, pure validations, and contains communication between the parties, minimizing errors, strategies legal certain, guarantees access to traffic preference, and maintains a clear and efficient logistics process. This model not only improves courier operation but also lays the foundation for more professional and sustainable long-term commercial management.